Sí, Jessica, la escucho. Buenas tardes, licenciada, con una pequeña consulta. Sí, ¿Por Jessica. medio de qué plataforma seremos evaluados y se ingresará todo lo que hemos visto hasta el momento Sí, al momento del parcial? exacto. Yo les dije que los voy a evaluar por la plataforma Moodle y por eso les pedí que unos 2 días o 3 días antes de los exámenes, que empiecen los exámenes, que empiezan el 22 precisamente, eh, ustedes traten de ingresar antes, porque si tuvieran algún problema, lo pueden avisar a cualquier catedrático. Creo que todos vamos a utilizar Moodle, si no estoy mal, pero ustedes puedan indicar en qué materia, por ejemplo, no aparecen en filosofía, me avisan a mí, yo inmediatamente miro cómo los puedo ayudar, ¿de acuerdo? Entonces, pero sí tiene que ser antes de los exámenes. El día del examen yo no me comprometo, por favor. El día del examen sí no, pero antes con mucho gusto. Gracias, licenciada. Bien, ¿alguna pregunta? Sí, Zulma. Zulma. ¿Levantó la mano Zulma o ya no? ¿No? Bien. Bueno, en un minuto empezamos la clase, ¿hoy? Bueno, yo creo que ya no, ya son las 45. Bien, buenas tardes, Silvia. Entonces voy a empezar a compartir, por favor. Permítanme un momento que tiene que estar abierto. Gracias. Bien. No sé si les quedó, si le quedó claro los planteamientos del materialismo. Les pregunto, jóvenes, contesten. Sí, licenciada. ¿Sí? Bien. Entonces, empezamos hoy a ver el intersubjetivismo. Bien. Mire, esta es una corriente relativamente nueva. En el siglo XIX, pues, no se le conocía, por decirlo así, ya que aparece a mediados del siglo XX como tercera opción. Entonces, esta corriente trata de conciliar al idealismo con el materialismo. Fíjense ustedes que son pensamientos totalmente opuestos y aparentemente irreconciliables, ¿verdad? Sin embargo, esta conciliación solo puede darse en el plano epistemológico y no del todo, sino una parte de este plano, ¿verdad? O sea, del conocimiento. Entonces, vemos, como lo dice acá, que es materialista en su aspecto ontológico. ¿Qué significa esto? Que para el intersubjetivismo la materia es primero que la conciencia. En otras palabras, la preeminencia de la materia con respecto a la conciencia. Bien. Sin embargo, en el aspecto epistemológico o nociológico, recuérdense que es lo mismo, nociología, epistemología, disciplinas que se encargan del saber, ¿ya? Se aparta en el aspecto epistemológico
tanto del idealismo como del materialismo. Y entonces, ¿qué es lo que propone? ¿Qué es lo que propone el intersubjetivismo con respecto al conocimiento? Y para eso, que es prácticamente el creador del intersubjetivismo, tenemos que hablar de este filósofo alemán llamado Jürgen Habermas, o solamente Habermas, ¿verdad? Él nació en 1929 y creo que a la fecha no ha fallecido, ¿verdad? Bien, este filósofo alemán pertenece a la segunda generación de la Escuela de Frankfurt. En el libro anterior, hace como unas 3 ediciones, se hablaba de la Escuela de Frankfurt, pero no nos interesa por el momento, sino que nos interesa hablar de Habermas, por favor. ¿Ya? Y fíjense usted, parte del materialismo ontológico cuando afirma la existencia de un mundo que se percibe como independiente de nuestras descripciones y como el mismo para todos. Eso era la afirmación que hacía Habermas con respecto al materialismo. La existencia de un mundo, fíjense, no de una idea, de un mundo que se percibe como independiente de nuestras descripciones y como el mismo para todos nosotros. Bien. Esto significa que la realidad material es anterior e independiente a la conciencia humana. Bien, ahí está explicado con pocas palabras desde el punto de vista ontológico. Por lo tanto, plantea la presuposición ontológica de un mundo objetivo. Sigo y después ustedes me dicen, mire, regrese o no me quedó claro, en fin, van anotando sus dudas si es que les quedan. Ahora, desde el punto de vista nociológico o epistemológico, ¿ya? Niega la posibilidad del conocimiento objetivo. Y ahí ya se está apartando del materialismo. Acuérdense que el materialismo decía que el conocimiento, que se podía conocer objetivamente. Y él niega esa posibilidad. Incluso, dice, por medio de los instrumentos y técnicas desarrolladas por la ciencia. Entonces, plantea que el mundo es percibido e interpretado globalmente de formas distintas, desde la perspectiva de individuos distintos y grupos distintos. En otras palabras, no se puede acceder directamente al mundo, a la realidad. Pues cuando accedemos al mundo lo hacemos condicionados por nuestras ideas previas. Es muy importante que sepamos nosotros cuáles son nuestras ideas previas. Lo que conocemos anteriormente a una situación, a un suceso o a cualquier conocimiento. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros no sabemos, cuando entramos a una carrera, ¿ya? Porque ustedes no sabían nada de derecho. Es decir, pero sí tenían ideas previas, tenían conocimientos de algunas palabras, de algunas nociones, pero prácticamente, como saben ahora, tienen el conocimiento del derecho, hasta donde van, por lo menos ya recibieron derecho 1. Entonces ahora están recibiendo derecho 2. Esos conocimientos, pues, se van a ir afianzando y agrandando a medida que van ustedes cursando los diferentes semestres. Pero cuando entraron solamente tenían ideas previas. ¿Ya? Pues esos conocimientos que nosotros tenemos de todo, ¿ya?
hace que no podamos acceder al mundo o percibirlo objetivamente. Entonces pensaríamos nosotros, bueno, y si no podemos conocer objetivamente, tienen razón los idealistas, porque los idealistas plantean que el conocimiento es subjetivo. Eso sería lo lógico, pensar que si el conocimiento no es objetivo, entonces tiene que ser subjetivo. ¿Y qué nos plantea Habermas a este respecto? ¿Ya? Pareciera que Habermas está de acuerdo con el idealismo trascendental de Kant. Sin embargo, se distancia de esta concepción por considerarla subjetiva. ¿Qué decía el idealismo trascendental? ¿Verdad? Que el conocimiento parte del sujeto y por eso es subjetivo. Es a través del sujeto. Entonces, Habermas no puede estar de acuerdo con esto. ¿Ya? Recordemos que Kant, que es el creador del idealismo trascendental, para Kant la verdad solo puede depender del sujeto, pues es quien la percibe y ordena sus percepciones gracias a las categorías que posee. Le recuerdo que Kant establecía los elementos a priori o las categorías que nosotros vimos así someramente en la lección 13. Y las categorías que él establece para llegar al verdadero conocimiento. Bien, entonces, si Habermas dice que el conocimiento no es objetivo y tampoco es subjetivo, entonces, ¿qué es? Y al final de la diapositiva dice que él pensaba que de ser válidas las ideas de Kant sería imposible construir conocimientos compartidos. ¿Por qué? Porque solo se quedarían en el sujeto. No podría pasársela de un sujeto a otro. No. Este es el conocimiento, yo como sujeto y conmigo se queda. Y aquí viene el aporte de Habermas. ¿No? Bueno, para salir de ese subjetivismo, este filósofo repara en la naturaleza lingüística del conocimiento. Esto quiere decir que todo lo que conocemos se expresa por medio del lenguaje. Bueno, paro aquí, hago una pausa y quisiera preguntarles si tienen alguna pregunta o alguna duda, y así aprovecho para admitir a 6 jóvenes que están aquí. ¿No? ¿Alguna pregunta con respecto a lo que afirma Habermas en estas diapositivas acerca del conocimiento? A ver. ¿No tienen duda? Sí, Julieta. Mucho gusto, Felipe. Buenas tardes, Julieta. Buenas tardes, licenciada. Disculpe, solo con una pregunta. Cuando yo ingresé, el teléfono no le escuchaba su voz, entonces cambié, pero usted estaba comentando sobre una tarea de cuadro comparativo. Sí, no es una tarea, Julieta. Yo les dije que para que puedan llevar mejor
aprender mejor. Esta lección es un poco densa. Hablar del idealismo y del materialismo, el materialismo menos, ya. Es mejor ir haciendo el cuadro comparativo en su cuaderno, dividir la hoja en dos y de un lado escriben todas las características del idealismo y del otro las del materialismo para que puedan tener un cuadro comparativo. ¿Ya? Eso es lo que yo les expliqué, Julieta, pero no es una tarea que me vayan a presentar, es una tarea que les va a servir a ustedes para poder estudiar. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces, todo lo que conocemos se expresa por medio del lenguaje. Bien. Solo podemos conocer e identificar en la realidad a lo cual ya poseemos un nombre o una palabra para nombrar. Yo les puedo presentar a ustedes este objeto. ¿Conocen qué es este objeto? ¿Lo miran? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Un abanico. Es Un abanico. un abanico. Es un abanico, ¿ya? Bueno, y ya sabemos para qué sirve. Sin embargo, hay objetos que nosotros podríamos decir, no sé para qué sirve, estoy tratando de buscar un objeto que no sea muy conocido para ustedes, pero yo creo que todos son, ¿ya? Entonces, que yo les diga, bueno, ¿este objeto qué es? ¿Qué es este objeto? Una loción. Una loción. ¿Que alguien dijo? Una crema. Una crema. Un aerosol. Muy bien. Ajá. Pero hasta ahí nos quedamos. O filtro. ¿Perdón? Filtro para protegerse del sol. Un filtro. Vean ustedes todo. Ustedes vieron algo, ¿verdad? Y ahora yo les doy la vuelta y digo LCD Cleaning Kits. ¿Ya? ¿Y ahora qué es? Ahora que ustedes, yo ya les dije, ¿qué dice? Es un limpiador, es un líquido. Un limpiador limpia pantallas. Exacto. Es un limpiador de pantallas. ¿Ya? Entonces, pero vean, ¿por qué lo pudieron ustedes identificar un poquito menos rápido que este objeto? ¿Por qué? Porque puede ser que un objeto pueda darme a mí muchas posibilidades de conocimiento hasta que yo ya lo miro detenidamente. Ahora bien, si yo veo un objeto desconocido, lo primero que voy a hacer es buscarle características o cualidades o similitudes con otro objeto que yo conozca. Y de los cuales yo ya tengo por lo menos un nombre. Y entonces yo, este objeto, ¿cómo se llama? Mouse. ¿Un qué? Mouse. Es un mouse. Muy bien. Ahora bien, ustedes, porque son del siglo XXI. Ahora bien, este objeto, si yo se lo mostrara al bisabuelo de cada, o ustedes, mejor dicho, lo mostraran a su bisabuelo, ¿podría él establecer qué es? No. No. Sin embargo, podría asociarlo, ¿verdad? Podría asociarlo, ¿sí o no?
¿Qué diría el bisabuelito? ¿A qué se parece este objeto? ¿No? A ver. Yo digo, Ligda, yo digo que si él ha tenido por lo menos a la vista alguna computadora, tal vez sí lo puede asociar, No, pero si pero nunca. es el bisabuelo. Carrito, tal vez. Un carrito, dice, ¿verdad? Un carrito. ¿Qué otro? Un ratón. Un ratón. Un radio. ¿Y por Una qué le bocina. llaman mouse a esto? Es un ratón. Porque se parece al ratón. ¿Qué se parece? La asociación es muy importante en el lenguaje. Nosotros tendemos a asociar, entonces ahorita asociamos el nombre de este objeto con el ratón. Ah, pero para nosotros el mouse, y el Mickey Mouse, ¿verdad? El ratón Miguelito. Pero no, es un mouse o es un ratón que sirve, por supuesto, para cuando usamos computadora. Pero un bisabuelo, un tatarabuelo, imagínense ustedes, nunca se hubiera imaginado que esto iba a servir, o que en la tecnología no nosotros. Bueno, eso es lo que dice Habermas. Si vemos un objeto desconocido, le vamos a buscar características que permitan relacionar obviamente conocidos y de los cuales ya poseemos palabras para nombrarlos. Es decir, ya poseemos un nombre para identificar. Yo digo árbol y todo el mundo se imagina el árbol. Y puede ser cualquier árbol, pues, porque todos tienen características iguales, aunque sean de distintas especies. Pero yo nombro un objeto que jamás he visto, me voy a quedar en la luna. ¿Y eso qué es? ¿Qué es ese objeto? Hay algo muy importante, pero ustedes ya se enteraron, ¿verdad? Que ya admitieron que hay extraterrestres. Entonces, algunas personas dicen que han visto naves voladoras, pues. ¿Y cómo han dicho? Vimos un platillo volador. Un platillo volador, ustedes. Porque nosotros tendemos mucho a la asociación. Y asociamos esas naves, ¿verdad? Objetos voladores no identificados, ¿verdad? Pero las personas antes decían un platillo volador, pero era por asociación. Alguien me dio la mano. ¿Quién había levantado la mano? Fui yo, licenciada, disculpe, se me marcó. ¿Sí? Muy bien. Bien, entonces, por lo tanto, se deduce que el conocimiento de la realidad de alguna manera está condicionado por el lenguaje que dominamos. Si nuestro lenguaje es bastante grande, tenemos riqueza de vocabulario, vamos a obtener conocimiento más rápido que una persona que apenas se sabe expresarse, apenas se sabe leer, escribir. ¿Verdad? Entonces, por eso es esta última mensaje, ¿verdad? Se deduce que el conocimiento de la realidad está de alguna manera en el lenguaje que manejamos. Bien. ¿Alguna pregunta, joven? ¿Comentario? Sí, Carol. Buenas tardes, licenciada. Entonces, lo del intersubjetivismo, más que todo era para la asociación que tenemos nosotros. No. Lo que afirma
el subjetivismo es que el conocimiento no es subjetivo, ser subjetivo, porque tanto ustedes como yo manejamos un lenguaje, ¿verdad? Ahí sí que el que nos tocó, en este caso fue el español, que por cierto es uno de los más lindos del mundo. ¿Ya? Pero si hubieran venido los franceses, no hablaríamos español, sino hablaríamos francés. Pero el hecho es que todos tenemos y dominamos un lenguaje. Y ese lenguaje es posible porque los grupos o las personas se ponen de acuerdo para nombrar las cosas. De tal manera que si yo digo teléfono, todos sabemos que es un teléfono. Pues de diferente manera, pero hay teléfonos celulares y teléfonos que llamamos los que son los de casa, pero sabemos la utilidad del teléfono. Entonces, por eso es que para llegar al conocimiento, nosotros lo hacemos a través del lenguaje. Y el lenguaje es producto del acuerdo entre sujetos, por eso se llama intersubjetivo. No sé si le queda claro. Sí. Bien. Edgar, su pregunta. Gracias. Más que todo, bueno, solo para confirmar si comprendo bien. Principalmente con el último párrafo. Como indica que se deduce que el conocimiento de la realidad está asociado de alguna manera condicionado por el lenguaje que dominamos, es posible que en nuestro lenguaje nosotros conozcamos algunas cosas, pero si nos las hablan o nos las preguntan en otro idioma, no vamos a poder responder aunque tengamos ese conocimiento. Sí, porque no dominamos ese. Por ejemplo, el inglés, que es tan común, ¿verdad? Pero si usted maneja ese idioma, no va a poder conocer. Imagínense que lo mandan a la NASA. No hago asociación con el candidato, ¿verdad? Como tantos guatemaltecos jóvenes, hasta niños han llegado a la NASA, pero lo primero que tienen que hacer es dominar el idioma. Entrar en ese proceso de aprendizaje. ¿Me explico, Edgar? Sí, gracias, licenciada. Me queda claro porque es, por ejemplo, puedo yo conocer acerca de, por ejemplo, de materia financiera, pero si me lo hablan en francés o me lo hablan en ruso o en chino, aunque tenga el dominio del conocimiento, no voy a poder interpretar lo que me están presentando. Así es, así es. Ajá. Usted lo domina en español, porque hay terminología propia del aspecto financiero que usted domina porque habla español. Pero si usted no sabe otro idioma, imagínese que se lo llevan a Francia o a Alemania. Entonces, si usted no sabe alemán, probablemente va a entender un poquito, no como lo hace ahora, porque usted maneja el español, usted domina el español. Muchas gracias. ¿Sí? Muy bien. Vamos a dejar entrar a este jovenazo. Bien. Sigamos, pues. Ya. Por lo tanto, dice que el lenguaje tiene esencia social. Esto quiere decir que cada individuo toma el que la sociedad le ofrece y aunque lo modifique para adaptarlo a sus necesidades, conserva de él la mayoría de usos y excepciones. Yo no sé si ustedes en el libro de
algunos elementos de normativa y gramática de usos, ahí estaban los niveles de lengua, lengua coloquial, lengua general, lengua regional, lengua coloquial y lengua técnica, ¿no? Todos esos son, forman parte de la lengua general que es el español. Por eso dice una palabra, un guatemalteco, ¿verdad? En Cobán cae mucho chipi-chipi. Una persona que no sepa decir qué será chipi-chipi, cae o cae, qué sé yo, ¿no? Cuando es una lluvia constante. Pero eso mucha gente no lo sabe, pues no conoce esa terminología. Lo mismo, una palabra técnica. Nosotros no estamos, no conocemos el significado de muchos tecnicismos. Por eso es esa segunda parte, ¿verdad? Él, aunque lo modifique para adaptarlo a su necesidad. Vean ustedes el lenguaje coloquial, nosotros tendemos mucho a utilizar el diminutivo, poco pues. Pero cuando vamos a usamos los diminutivos, mucho menos los apócopas. Por eso es que la interpretación de la realidad depende parcialmente de la interpretación. Habermas afirma que la naturaleza social del lenguaje se origina gracias a que éste requiere de consensos para ser válido. Y el consenso, pues, es un acuerdo entre personas, un convenio intersubjetivo entre sujetos. Por eso es que Habermas dice que el conocimiento no puede ser subjetivo, sino que es intersubjetivo. Bien. Pregunta, jóvenes, ¿algún comentario? ¿Vamos bien? ¿Sí? Gracias. Con ello cobra sentido la naturaleza intersubjetiva del conocimiento. Conocer significa hacer los nombres, palabras, son productos de consensos intersubjetivos. Eso es que este objeto, ustedes lo identificaron como abanico. ¿Ya? A este otro objeto, ustedes lo identifican como bolígrafo o lapicero. Y a este otro objeto, ustedes lo identifican como teléfono. Y eso hace que nosotros conozcamos qué es un abanico, qué es un teléfono, qué es un bolígrafo, qué es una computadora, ¿no? Qué es un carro, porque todo tiene un nombre. Bueno, el conocimiento que obtengo al percibir la realidad es siempre producto de acuerdo intersubjetivo. Por eso es que la existencia de cualquier cosa solo puede ser conocida por medio del lenguaje. Y con esto termino esta parte para que tengamos tiempo si ustedes tienen dudas. Bien. La existencia no necesariamente se refiere a la materialidad o corporeidad de las cosas. Más bien al hecho de que enunciemos ciertas propiedades o cualidades sobre alguna cosa.
Esto no significa que la existencia de la realidad dependa de nuestra conciencia, no, no. Solo indica que el ser humano, el único dotado de conciencia, es decir, de pensamiento, es capaz de comprender e interpretar al mundo. Por lo tanto, es consciente de lo que existe porque le da un significado a cada cosa. Bien. No sé, hasta aquí termina esta lección. No sé si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta. O si nos quieren compartir alguna experiencia que se relacione con esto. ¿Alguna opinión? Les estoy dando ahí sí que una gama de opciones para que ustedes decidan, pero que sí me gustaría que ustedes participaran. Sí, sí, muy bien. Buenas tardes, licenciada. Pues fíjese que yo trabajo con niños y los niños, a veces, por ejemplo, hay objetos a los que les ponen nombres de lo que ellos lo relacionan. Ajá. Por ejemplo, digamos, hay unos objetos donde se les enseña a reciclar. Entonces, se pone, están en forma de papel, pero por ejemplo ellos dicen, es un rectángulo, o es una hoja, o parece, por ejemplo, un niño me dijo una vez, parece Bob Esponja, y yo, es una hoja. Y entonces ese tipo de cosas como que uno se va dando cuenta que nuestro cerebro tiene la capacidad de ir nombrando, ¿no? O sea, lo que uno conoce. Entonces cuando ya a uno lo nombran, como que a ellos se les va quedando los nombres de las cosas y lo van relacionando poco a poco. Así es, así es. Fíjese que yo en la noche a mí se me hace difícil. De hecho, el trabajar en forma virtual, lo que a mí me ha facilitado mucho es identificarlos a ustedes por nombre. Pero si las clases fueran presenciales, pues yo no podría identificarlos por nombre, pues no van a tener ustedes su gafete con su nombre. Podría darse, ¿verdad? Pero por regular no. En cambio aquí, pues sí aparecen con nombre. Y ustedes saben el mío desde el inicio y no me pidieron que me identificara porque ya sabían cuál es mi nombre. Pero en la mañana, como son menos alumnos, entonces yo utilizaba, a mí me gusta llamar a los alumnos por su nombre, por eso en la noche cuando no lo sé, si fuera presencial, yo les preguntaría, joven, ¿cuál es su nombre? Entonces se me van quedando algunos. Y en la mañana yo lo que hacía era utilizar un recurso mnemotécnico, porque lo primero que hago con ellos es que son pocos. Por ejemplo, ahorita tengo 39 alumnos, ¿verdad? Lo más que ha llegado es a 60, pero lo más, por lo regular, es hace 2 años creo que tuve 58, si no estoy mal. Bueno, pero el asunto es que yo utilizaba ese recurso. Cuando ellos se presentaban, yo lo iba asociando con algo conocido, con el nombre de una persona que yo conociera o que lo hubiera visto en el cine. Ya, entonces, por ejemplo, mi nombre es Marlon Brando. Sí, Marlon. ¿Ya? Y así, algo así, ¿verdad? Mi nombre, por ejemplo, es Diana. La princesa Diana. Me era más fácil de hacer esa asociación. Y lo mismo pasa con los niños. Ellos tienen una imaginación tremenda, y más van haciendo las asociaciones con las caricaturas o con cualquier programa que ellos vean, de niños, por supuesto. Pero no sé si eso le ha pasado, ni. Bien, es que como
es un área donde hay un montón de juegos, ellos relacionan con las caricaturas y ese tipo de cosas, o lo que van conociendo o mi maestra me enseñó eso, entonces como, sí, es igual, o algo así. Y ustedes saben que los apodos o los motes, como también se les llama, es por una asociación con alguna persona. Entonces, se parece por ejemplo, a uno de los tres chiflados, ¿verdad? A Mo. Ya le ponen ese apodo, ¿verdad? O sobrenombre. Y así sucesivamente. Entonces, es que nosotros tendemos mucho a relacionar, a asociar. Pero eso es parte ya de la lingüística, ¿verdad? No, ahorita estamos en filosofía. Gracias Ninive, por compartir su experiencia. Sí, Zulma. Gracias, licenciada. Buenas tardes. Sí, le comento, esto también sucede mucho con las personas que hablan por medio de lengua de señas. Es un poquito más complejo porque al menos yo que soy maestra de personas con discapacidad auditiva, relacionar las cosas para nosotros como oyentes, para ellos es un reto bastante diferente, pero es muy bonito cuando ya ellos ya han desarrollado ese... y ya no es tan difícil poder decir ciertas cosas que para pues nosotros siempre lo vamos a ver desde un punto de vista perspectivo diferente, por supuesto, porque nosotros lo escuchamos, pero hay personas que no escuchan absolutamente nada desde que nacen, pero la forma en cómo lo van asociando es increíble, la capacidad que tenemos nosotros los seres humanos para poder hacer asociativos, ¿verdad? Ajá, así es. Y Zulma, si no estoy mal, ahora ya no es correcto decirle sordomudos, ¿verdad? Sino solo sordos. Sí, pueden ser, sí, de hecho ya pusieron en la ley que no podemos decir esas palabras, ¿verdad? Sino que puedes decir persona con discapacidad auditiva o solamente persona sorda. Sí, porque antes era yo creo que no. Era el hospital, ¿verdad? De ciegos y sordomudos, ahora son los sordos. Correcto. Pero como usted dice, ahora hay un eufemismo más suave, en lugar de solo discapacidad visual, discapacidad auditiva. Correcto. Bien, gracias Zulma, gracias por su aporte. Muy bien, jóvenes, si no hay otra intervención, pasamos a la lección 3. Sí, Meli. Licenciada, con una consulta. Pues fíjese que a mí me pasa esto. Por ejemplo, yo conozco a alguna persona y pues no le sé su nombre ni nada, pero no sé por qué a veces digo yo, ay, este tiene cara que se llama Juan, ¿verdad? Eso también tiene que ver en este tema. Yo eso nunca lo he entendido y le voy a contar una experiencia que yo tuve. Cuando yo trabajaba en un colegio y todavía era estudiante de la universidad, yo subía toda la cuarta calle hasta la 10ª avenida de la zona 1, por ahí pasaba el bus. Y todas las tardes yo me encontraba con una señorita que me imagino que regresaba de su trabajo. Yo decía, y en mi pensamiento decía, esta señorita se llama Libertad. Y Libertad, pero no sé por qué. Y un día, mire, con pena porque era yo muy tímida ya, pero un día no sé por qué me la encontré y le dije, fíjese que tengo una duda, pero lo enfoqué de esa manera. Creo conocerla. ¿Usted se llama Libertad? Sí, me dijo. Bien, yo me quedé asombrada, porque yo siempre pensé que ella se llamaba Libertad y yo a ella no la conocía. Es algo de lo que usted me está diciendo, ¿no? Este se llama Juan y de repente no se llama Juan, pero de repente es. Pero eso sí, yo no se lo puedo explicar, ¿ya?
No entiendo por qué tenemos ese tipo de asociación, o probablemente porque hemos visto a una persona que se le parezca, podría ser. Entiendo, licenciada. Gracias. Sí. Muy bien. Bueno, jóvenes, entonces, sí, Elizabeth. Sí, hablando de eso, a mí también me pasa, pero me pasa, por ejemplo, con los perritos, que por ejemplo miro un perrito y digo, ay, este tiene cara de Bruno, o ay, tiene cara de... Eso me pasa con las mascotas. Sí, pues, mire, pues, hasta con las mascotitas, ¿verdad? Sí, Jenny. Buenas tardes, licenciada. Fíjese que, bueno, le voy a contar una experiencia. Yo tengo a veces a personas sordociegas. Entonces, yo he aprendido que las personas sordociegas, ellos lo que hacen para identificar, se aprenden el olor del. Entonces, al momento de que uno se cambia el olor del perfume, digamos, yo tenía un niño. Y fíjense que no, perdón, Jenny, no le entiendo muy bien. ¿Me escucha? Ahora sí. Ay, sí. Es que lo siento, licenciada, estoy un poquito, tengo taquicardia un poco, entonces, siento. Pues fíjese que yo tenía un niño, yo estuve recibiendo un curso ahí en Fundal. Tenía un alumno donde el niño era sordo-ciego y era autista. Entonces, una vez vino la mamá y se le olvidó irlo a traer y ese día, ay, disculpen, es que ya vine un poquito tarde. Y cuando se acercó al nene, porque se les pone la mano atrás de su mano para que ellos sientan que es su mamá, ¿verdad? O la persona que los va a traer. Se acercó y, hola, mi amor, le dijo la mamá, y el niño le empujó. Y yo dije, uy, ¿qué pasó ahí? Entonces me dice, permítame, me dijo. Y vino y sacó un frasco y se empezó a echar perfume. Y yo dije, ¿qué le pasó a la señora? Entonces, cuando en eso me dice la señora, es que si yo vengo y cambio mi perfume, él no me va a reconocer. Porque mi mamá y yo, me dice, tenemos el mismo tipo de rostro. Entonces, o sea, cuando yo empecé el curso, entonces ellos lo que hacen es, con el olfato, aprenden a asociar la persona que está con ellos, ¿no? Así es. Increíble que también con los sentidos, pues, aprendemos a asociarla, ¿verdad? Claro, los sentidos son indispensables, pues, para el conocimiento. Mire, algo tan sencillo, pero si es un niño con discapacidad visual y discapacidad auditiva, la única manera es o el tacto o el olfato. ¿Mm? Porque no se puede de otra manera. Bien, entonces ahora vamos a ver la otra. Entramos a una lección muy bonita. Yo creo que aquí sí ustedes van a participar. ¿Ya? Y entonces, vamos a ver, bien, solo quiero, perdón, con ustedes, yo tengo 2 clases más, ¿verdad? La del 14 y la del viernes 18. Entonces tengo clases, sí, porque el lunes 21 no sé si va a haber o no asueto, permiso, más que todo. Es un día después de las elecciones, entonces no sé, pero seguro tengo con ustedes el próximo lunes y el próximo viernes. Bien. No sé si ya miran la pantalla. Sí, licenciada. Bueno, ser humano y ser libre. Fíjense que acá aparecen 6 preguntas. Yo no sé si ustedes alguna vez se han preguntado ¿qué es el ser humano? ¿Qué es la libertad? ¿Y qué son los valores? Hablamos mucho de valores, pero no sabemos qué son exactamente, ¿verdad? Y eso nos lleva a, estas primeras 2 preguntas nos llevan a otras 3. ¿Qué nos diferencia
del resto de los seres vivos. Fíjense que seres vivos no solo somos nosotros como humanos, están el resto de animales y están las plantas. Pero más que todo se refiere al resto de animales, ¿no? ¿Y se le puede poner límites a la libertad? Y con respecto a los valores, la pregunta que surge es, ¿los valores morales se aprenden, se practican o ambas cosas a la vez? Bueno, pues de esto va a tratar la lección que vamos a empezar hoy. Probablemente la terminemos el lunes, ¿verdad? Depende cómo ustedes participen. Y empezamos. Bueno, empecemos con una pregunta para ustedes. A ver. Uy, Blendy, ¿está por ahí? Sí, Lidia, aquí estoy. Sí, Blendy. ¿Qué es el ser humano? Licenciado, usted no me quiere, me va a decir. ¿Cómo? No, para nada. Bueno, alguien que quiera ayudar a Blendy, pues es una pregunta muy difícil. Somos unos seres pensantes. Somos seres pensantes, sí, Astrid. Es el ser vivo, dice que siente cosas buenas, cosas malas. ¿Algo más, Astrid? Solamente, licenciada. Muy bien. ¿Michelle? Que somos seres racionales, licenciado. Somos seres racionales. Muy bien. Bueno, lo resumió, ¿sí, Melanie? Para mí también que ser humano pues lo podría definir también como la parte de los sentimientos y que nos hace conectar y entendernos con las demás personas. Siento que es esa parte como de humanidad. Así es, sí, no, claro. Tenemos sentimientos, emociones, tristezas, amarguras, enojos, alegrías. Entonces somos muy completos, Bien, empecemos pues, ¿sí? Bien. Nuestra esencia racional, ya uno de ustedes lo dijo, somos seres racionales. Bien. El punto de partida evidente e innegable que nos distingue del resto de animales es que somos seres con necesidades biológicas que necesitamos satisfacer. ¿Ya? Esta característica hace que tengamos un género específico como muchos animales. Entonces decimos que somos vertebrados, somos mamíferos, pertenecemos al orden de los primates. ¿Pero quiénes más pertenecen al orden de los primates? A ver. Los monos. Los monos. Ajá. Y de la familia de los homínidos. Por otra parte, vivimos en grupos, pero también los animales se asocian. ¿Sí? Pero nosotros vivimos en grupos, lo que condiciona nuestros actos y permite desarrollarnos en comunidad. Vean ustedes esto, lo que condiciona nuestro actuar, porque yo vivo en un grupo, entonces no puedo pensar solo en mí, sino tengo que pensar en los demás y los demás tienen que pensar en mí. Y eso permite que podamos desarrollarnos en comunidad. Somos seres pensantes entonces, Ligda, y los animales, ellos sí solo piensan para ellos mismos, algo así, ¿no? Sí, somos seres pensantes, somos seres racionales. El resto de animales no lo es, ¿ya? Pero fíjense que hay muchas características con los animales que nosotros tenemos. Por ejemplo, ellos también tienen necesidades biológicas, tienen
no no tantas como las nuestras, pero una necesidad biológica es comer, dormir, respirar. ¿Ya? Entonces, vemos nosotros que compartimos muchas características con ellos. ¿Ya? Pero nuestra diferencia es cualitativa. Cualitativa, no cuantitativa, cualitativa. Eso quiere decir, los animales reaccionan por instinto ante condicionamientos de la realidad. Eso quiere decir que los animales son instintivos. Por lo tanto, no pueden reflexionar sobre sus acciones ni meditar en la manera de cambiar la realidad externa. Un animal, por ejemplo, no puede saber o no reflexiona. Perdón, permítame un momentito, que es el coordinador del grupo. Carlitos, muy buenas tardes. Fíjate que sí, pero ya termino dentro de unos 10 minutos. Te puedo llamar así, porque te quiero preguntar acerca del examen. Así se asustan nuestros chicos. Gracias, Carlitos. Te llamo al ratito. Gracias. Perdón, en el coordinador del curso, y de verdad le quiero preguntar sobre el examen. ¿Qué tan difícil lo vamos a poner? No, son mentiras. No, por favor. No, facilito. Bien. Entonces, un animal no puede saber si hace daño o no hace daño. Nosotros sí. ¿Ya? Entonces, y aparte de eso, no pueden cambiar la realidad externa. En otras palabras, no pueden cambiar la naturaleza. Pero nosotros, en cambio, podemos conocer el mundo y, bien, podemos conocer el mundo y transformarlo intencionalmente según nuestras necesidades. Por lo tanto, la razón es la que nos distingue del resto de animales. Esta nos permite percibir la realidad de acuerdo con nuestras necesidades concretas y peculiares. Bueno, ahí estamos en la esencia nuestra, ¿verdad? Porque somos nosotros, somos racionales por todo lo que acabamos de ver, ¿ya? Ahora, yo les pregunto, ¿y nosotros tendremos instintos? Sí. Pero no solo me digan sí, díganme qué instintos. Tenemos como instinto de supervivencia. Ajá. Instinto de protección. También. El instinto materno. Instinto materno. Ajá. Que aunque no seamos mamá, ¿verdad? Pero siempre nos llaman la atención los niños, nos gustan, los protegemos, los amamos. ¿Qué más? ¿Alguien más había? Nínive, ¿usted había dicho algo? Sí, instinto de protección. De protección. Instinto de protección. Ligda, uno de madre, cuando ya tiene sus hijos grandes, ese instinto que dijo Nínive es inevitable, porque tiene uno sus amistades. Los niños tienen sus amistades y uno dice, este no me parece, este se ve muy no sé cómo. Entonces, el instinto de uno trata de proteger a los hijos, pero a veces los hijos no le hacen caso a uno y después te lo dije, cuando ellos se dan cuenta en realidad que uno tenía la razón. Pero eso no será intuición. También, sí, porque a veces sí mi mamá sí me lo decía, que tenía instinto para darse cuenta quiénes eran buenos amigos y quiénes eran malos amigos, pero sí entra como intuición también. Sí. Yo que ahora tengo mi hija grande, pues ya me puedo dar cuenta que sí es cierto. Es cierto. Sí, Maynor. ¿El instinto de supervivencia, Ligda? Sí, por supuesto. El de supervivencia. Es decir, pero nosotros por lo general utilizamos la razón, es decir, meditamos antes de actuar, no vamos a ir a lo loco.
Pero cuando actuamos por instinto, por ejemplo, de supervivencia, supónganse que hubiera un temblor. Yo lo decía allá cuando las clases eran presenciales, por favor, si va a temblar, ustedes se quedan sentaditos hasta que pase. Y en una oportunidad, hace como unos 8 años también, tembló, pero fuerte, fuerte. Y fue largo, porque dejémoslo fuerte, lo largo. Y al principio, pues todos sentados, todos tranquilos. Yo decía, tranquilos, tranquilos. Aquí estamos protegidos. Vean las columnas. Vean las columnas. Pero cuando yo sentí que el temblor no paraba, a mí me agarró angustia. Y a ellos también. Miren, y como las puertas de allá son de dos, ¿verdad? De dos bandas. Abrieron solo una y querían salir todos por esa bandita. Y yo le dije, abran la otra. Pero no, es que estaban actuando por instinto. En eso paró el temblor. Y así se quedaron ellos quietos, pues. Pero les digo, jóvenes, se pudieron haber matado. Se caen en las gradas y les pasan algo así como en el estadio, en 1996, que se murieron 80 personas porque se empujaron la puerta y salieron todos para adelante y mataron a las personas incluso que estaban sentadas. Entonces, eso es un instinto. Los animales igual, no piensan. En ese momento se le pone negra la razón. No pensamos. Y a eso se le llama instinto de conservación. Bien, seguimos. Por favor. ¿Verdad que esta lección sí nos da para comentar? Por ello, se dice que somos seres subjetivos, porque experimentamos nuestra existencia desde un yo consciente. Sin embargo, para captar la realidad, lo hacemos por medio de un lenguaje que aprendimos en la sociedad. ¿Ya? Lo que vimos anteriormente en el intersubjetivismo. Esto nos convierte no en subjetivos, sino en intersubjetivos. Inter quiere decir entre sujetos. ¿Verdad? Cada individuo se erige como una persona, un ser único, y según Kant, valioso en sí mismo. Pero también Kant decía que el ser humano, el hombre, era un ser digno o que tenía dignidad. Es ese valor del ser humano. Somos personas únicas, eso sí es cierto, somos seres únicos. Ay, pero yo tengo un hermano gemelo y él es igual que... No, somos únicos. Todos somos valiosos. Pero ante todo, somos seres dignos. Y la dignidad es lo que nosotros debemos luchar porque nunca nos denigren o nunca pisoteen nuestra dignidad, porque entonces ya dejamos de ser seres humanos. Bien. Nuestras características esenciales permiten distinguirnos como personas, ¿verdad? Y en la actualidad se utiliza el término persona para referirse a la dignidad de cada individuo. Y esta es la base del imperativo categórico de Kant. Nadie tiene derecho a instrumentalizar, es decir, a usar a ninguna persona porque ésta tiene un valor absoluto. Es un fin en sí mismo y no debe utilizarse como medio para otra cosa o para otros fines.
lamentablemente, jóvenes, en el mundo actual donde estamos, vemos que este imperativo categórico de Kant ya no se cumple. Si no, vean ustedes la explotación de los niños, de los jóvenes, aún de los adultos, la trata de blancas, esos niños que andan recogiendo basura, los guajeros creo que le llaman, que separan la basura, y eso es triste ver a estos pequeños en medio de tanta suciedad, de tanta contaminación, que ahí están ellos, ¿no? Pues todos los que tengamos conciencia social no podemos pasar por alto o dejar de sentir molestia ante esta situación. Sí, Blendy. Eso sí es cierto, Ligda, porque a veces, yo vi una vez en un semáforo que estaban dos señores y eran señores de corte y cargaban a dos niños, tal vez como de unos 6 años, 5 años. Y yo venía de trabajar, eran como las 9 de la noche. Y los señores ahí sentados, y cuando para el semáforo se ponía en rojo, a los niños ponían a pedir dinero. Entonces la gente les daba ternura o algo ver a los niños ahí, pero los señores sentados y a los niños ponen a pedir dinero para que les den más, digo yo, pero sí, la hora que era y los pobrecitos en la calle. Para provocar misericordia. Exacto. Así es. Y miren, tantas niñas que se las, miren las modalidades, se las roban y las llevan a otros países para venderlas, para casas de prostitución. Eso es tremendo. ¿Cómo, hasta dónde ha llegado esa parte? Porque no podemos decir que es toda la sociedad, pero ¿a dónde ha llegado esas personas que ya no respetan la vida, al individuo, la dignidad del ser humano? Bien, no sé quién más había levantado la mano. Sí, hermano. Solo para comentar también lo que habló mi compañera, que a veces estos señores no son ni los papás de los niños. Ajá, sí, es cierto. Y realmente a veces no les dan ni comida, no les dan nada, solo les quitan todo el dinero, ahí sí que como esclavitud, por un pedacito donde dormir o algo por el estilo. Es cierto, tienen toda la razón. Eso no solo se ve en películas, se ve en la realidad de Guatemala. Sí. Minor. Sí, licenciada, respecto a lo que se está hablando, yo sabía que incluso son empresas que se dedican a eso, a la explotación de niños, de personas adultas, adultos mayores. Y como dice la compañera, les quitan el dinero, los tratan mal, los amenazan. Incluso ahora hasta perritos tienen trabajando con ellos. Sí, es cierto. Sí, tiene usted toda la razón. No sabía yo eso de las empresas, ¿verdad? Pero todo es posible. Todo es posible. Bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien. Para el próximo día, el lunes, pues empezaremos con la diapositiva número 6 para ir avanzando en esta lección. Así que, si no hay ninguna pregunta, perdón, yo estoy haciendo lo que no debo dejar de presentar, ¿ya? Y sí, Jessica. Doña licenciada, fíjese que con una pequeña consulta, yo quisiera saber si dentro del examen vendrá toda la primera unidad o hasta donde vamos en este momento. Fíjese que eso precisamente es lo que voy a hablar con el coordinador del curso, ¿no? Porque no sé si nos va a dar tiempo la lección 4 o si solo ustedes la tienen que leer. Realmente es muy fácil, ¿verdad? Pero
Yo eso le voy a preguntar y el lunes yo ya les doy una información acerca del examen, Jessica. Le agradezco bastante, licenciada. Claro que sí, Jessica, que pasen feliz noche y feliz fin de semana. Así que, por favor, si ya tienen su libro, empiecen a leer, empiecen a hacer sus anotaciones, para que no les cueste. Después se van a repetir, ay, qué difícil venía el examen. No, el examen va a venir fácil, pero va a ser difícil si ustedes van a estudiar. Sí, Diana. Sí, licenciada, buenas tardes. Perdón, es una consulta. Los cuestionarios, ¿habría que trabajarlos hasta la lección 4? Sí, por favor, eso sí, yo ya les voy a decir cuándo me los tienen que enviar, Viviana, hoy. Y otra pregunta, licenciada, no sé si viene al caso, pero la verdad que la tengo en mi mente y he querido preguntarle y Sí. no sé si me la resuelve. Es que fíjese que yo quería preguntarle de dónde nos dependen las visiones, de dónde provienen. Las visiones. Buena pregunta. Es que le comento, fíjese que a mí me pasó algo hace años y yo tuve una visión. Yo vi a una vecina que iba cruzándose la calle y la atropelló un bus. Entonces, cuando la atropelló el bus, eso fue en la mañana, yo iba a estudiar y cuando regresé en la tarde, resulta que un bus la había atropellado a ella, pero eso fue mucho después de que yo tuve la visión. Entonces, al tiempo que yo la fui a ver a ella, yo le conté lo que yo había visto. Entonces, a mí me dijeron que por qué no les había dicho, porque hubiera evitado ella su accidente, pero le digo yo, una, no me iban a creer. Y dos, la verdad es de que, o sea, se me hizo raro verlo, o sea, yo lo estaba viendo en ese momento y todo, pero nunca pensé que le iba a pasar a ella o que iba a ser real lo que yo estaba viendo, pues. Sí, pues sí, no le podría decir, explicar, ahí sí que científicamente, ¿verdad? ¿En qué depende eso? Tal vez usted tiene mucha sensibilidad para captar todos esos hechos, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé, pero tal vez Jenny nos puede ayudar. Buenas noches, otra vez, Mayim. Sí, a veces las visiones vienen o se proyectan por medio de los sueños, pero es prácticamente, bueno, las personas mayores. No la escuchamos. Las personas mayores, es que tengo muy agitado el corazón, licenciada, lo siento. Las personas, bueno, mi abuelito decía que las visiones venían a través de una proyección del sueño. Entonces ellos dicen que eso es un don que uno trae, que uno nace con eso. Entonces, sí, así como Vivi, que ella tuvo esa visión acerca de lo que iba a suceder, lo mejor es hablar para que pueda cambiar. Pero cuando ya se vio, a veces es imposible cambiar la trayectoria de la visión o del sueño que ya se tuvo. Y a veces pues lo representamos o decimos, yo tuve un déjà vu, ¿verdad? Entonces, pero no es así, sino que es como una visión de lo que realmente que va a pasar. Al menos a mí me pasó con mi esposo, porque yo vi desde casi una vida lo que iba a pasar con él. Yo nunca le veía la cara hasta el momento que nos casamos. Entonces, cuando yo me casé con él y empecé a vivir todo lo que en mis sueños ya había sucedido, dije yo, bueno, esto yo lo veía venir, ¿verdad? Y yo nunca dije nada, pues bueno, gracias a Dios, pues así es mi vida. Y mi visión cambió hasta que mi hija, la de medio, falleció. Hasta ahí. Ya. Gracias por compartir esa experiencia tan interesante, Jenny, ¿verdad? Bueno, jóvenes, ya faltan 3 minutos para las 7, ustedes tienen clase, así que les deseo muy feliz noche. Todos están, mire, muy interesados en lo que cuentan sus compañeras, pero ojalá que todos participaran, pues, ¿verdad? Pero esperemos que eso sería para el lunes, ¿oye? Así que feliz noche, feliz fin de semana. Feliz noche, licenciada. Igualmente, licenciada. Adiós.